Esta historia comenzó en un magnífico castillo sobre el cual brillaba un sol radiante. Nada presagiaba problemas, pero de repente un grito agudo se escuchó por todo el territorio, que casi avergonzó a todos los sirvientes. Esta exclamación pertenecía a una joven que, gesticulando vigorosamente, intentaba obtener una explicación sobre la decisión de su padre de casarla. Estaba muy indignada, pero no tuvo mucho efecto. El hombre se mantuvo firme y no quiso escuchar ninguna objeción por parte de su hija, asegurándole que tal propuesta no podía realizarse, porque definitivamente no podrían encontrar un mejor candidato. Quiso decir algo al respecto, pero guardó silencio, consciente de que ninguna persuasión convencería a su padre. Pero la niña no podía comprender cómo una decisión tan importante podía tomarse solo mediante una carta. Exhaló con fuerza, sin comprender por qué su hija se oponía tanto a esta boda, pues estaba seguro de que lo hacía por el bien de su hija y su futuro. Ella no respondió. Sin embargo, después de un momento, sin poder soportarlo, golpeó con fuerza la mesa con la mano, porque no entendía por qué, de entre todas las opciones, su padre había elegido a Rigieri. Levanto. Esta decisión enfureció más que nada a la joven. Estaba sentada en su habitación, sin que su ira se apaciguara. Había muchos libros por todas partes, y detrás de ella, una asistente bordaba algo con calma, a pesar del monólogo descontento de su señora. Farme no entendía por qué la muchacha estaba tan indignada, pues la boda era una acción bastante lógica, pero eso hizo enfadar aún más a Erzeta, así que decidió recordarle por qué no podía casarse con esa persona. La asistente se dio por vencida, recordando el motivo, pero esto no tranquilizó a la joven, pues por más que intentó convencer a su padre, este no iba a cambiar su decisión y le dijo que al menos le diera una oportunidad. Estaba segura de que este matrimonio solo buscaba estrechar lazos familiares, no su propia felicidad. Pronunció estas palabras con profunda tristeza, y no ocultó sus sentimientos. La joven comprendió que un matrimonio así traería paz y prosperidad, pero solo por un tiempo, pues no todo estaba sujeto al contrato matrimonial. Por eso llevaba tiempo practicando magia. Farme escuchó atentamente a su señora sin interrumpirla. Al terminar, se volvió hacia su asistente, quien sabía usar magia de hadas. La chica no respondió, simplemente le devolvió la mirada en silencio. La asistente suspiró, entendió todo, pero aún así le pidió a su ama que al menos lo pensara y tratara de darle una oportunidad al chico, lo que la indignó, porque estaba firmemente segura de su decisión. Erzeta siempre fue considerada el orgullo de Soya, quien se distinguía por su extraordinaria belleza y gran inteligencia. Pero a pesar de todo, la muchacha odiaba a la marquesa de Levanto con todo su corazón. Parecía que esto era innato en ella. A pesar de todo, la joven no dejó de investigar en secreto. Intentó encontrar datos anteriores a la actual era de la Iglesia, o más precisamente, hace 300 años, basándose en una hipótesis. Sus esfuerzos no fueron en vano y la niña logró demostrar que la magia y las hadas también existían en el mundo. Con esto publicó un libro completo dedicado a esta hipótesis y sus pruebas, pero bajo seudónimo. Sin embargo, los críticos no apreciaron todos los esfuerzos de la muchacha, lo que la molestó mucho, pero el más importante de los que se mantuvieron en el camino de la verdad fue el propio Rigieri. Levanto, lo que marcó el comienzo de su odio hacia él. Frente a cientos de investigadores, criticó y menospreció brutalmente el trabajo de Erzeta. Argumentó que toda la evidencia del libro era un completo disparate, casi ficción. Entonces todos lo creyeron. La criada recogió la cesta de ropa sucia para llevarla a la lavandería. Se detuvo un momento y miró a su señora, quien estaba sentada desesperada. Sintió lástima por la joven por sus esfuerzos inútiles. Pero la asistente comprendió que lo que molestaba a su ama no era que sus esfuerzos no fueran aceptados, sino la crítica misma. Todos estaban seguros de que la magia no existía, así que este hecho no podía sino molestar a la joven. La maga se detuvo un momento y decidió ayudar a su ama. Se acercó a la joven y le preguntó si todo estaba bien. Ante esta pregunta, Erzeta le tomó la mano y le pidió ayuda. Le pidieron una cita a ciegas, lo que sorprendió a la asistente, pues se suponía que esta reunión casi resolvería el problema de todo el país. La chica intentó convencer a la señora y calmarla. Sin embargo, le aseguró que todo estaba bien y que hablaba en serio. Farme solo suspiró, pues no entendía por qué su señora se comportaba así.
Pensó que la razón era su despido. Sin embargo, le aseguraron que todo estaba completamente mal, pues el mago era su mejor amigo. Sin embargo, la chica seguía sin entender por qué la anfitriona le había pedido que diera ese paso, ya que no se parecían. Erzeta finalmente soltó su mano y bajó la cabeza, sabiendo que su amiga tenía razón, pero a pesar de todo, no quería este matrimonio. No tenía nada que decir a esta verdad que le apuñalaba los oídos. La asistente estaba segura de que semejante mentira saldría a la luz de inmediato. Pero la señora solo la agarró por los hombros y la jaló hacia el espejo para asegurarle que todo estaría bien. Farme ni siquiera tuvo tiempo de decir nada en contra. La muchacha fue al armario a escoger ropa especial para su amiga y le aseguró que a este ritmo ni su propio padre sería capaz de distinguirlas. Pero el silencio detuvo a la maga y miró a su alrededor. La expresión de la asistente decía claramente que no estaba de acuerdo con la idea, aunque Erzeta había prometido asumir toda la responsabilidad. Pero su deseo de ayudar era mayor, por lo que lo pensó. La niña se calmó y regresó a la ventana con tristeza, pues comprendió que no podía obligar a su amiga. Farme empezó a sentirse culpable, aunque comprendía que si la descubrían, la despedirían. Lo pensó aún más, porque definitivamente no quería irse de allí. Se sentía bien allí, pero debido a su larga relación con la señora, quería ayudar aún más, así que llamó a la joven y accedió. Sobre el castillo de Levanto. La luna llena brillaba sobre Fiamoyo. Parecía que nada perturbaba el silencio de la noche, pero dentro del castillo se producían movimientos extraños. Dentro, buscaban a Regiero, que intentaba esconderse. Su padre entró en la habitación del chico intentando hablar con él. Al igual que Erzet, el joven no estaba contento con la idea del matrimonio, así que intentó protestar por todos los medios. Pero su padre también se mantuvo firme, se encerró en su habitación, sin dejar entrar a nadie, y decidió firmemente seguir ese camino hasta que su padre lo retractó. Sin embargo, el hombre no comprendió tal oposición de su hijo. El hombre solo quería que Reguero aceptara esa oferta y se hiciera cargo de la gestión del castillo, asumiendo el cargo de duque, pero el muchacho no estaba para nada interesado, por lo que incluso amenazó con suicidarse. El padre tampoco estaba contento con las acciones infantiles de su hijo, así que ordenó a los guardias que trajeran algo pesado para que el hombre finalmente pudiera darle una lección y ponerlo en su lugar. No quería cancelar el plan. Después de un rato, todos finalmente se calmaron. El joven se sentó en silencio en su cama, como tras una dura batalla. De hecho, así fue porque a pesar de sus expectativas, la puerta casi se rompe, dejando un agujero. Un momento después, un mensajero se le acercó y, a través del agujero que había hecho, extendió la mano, pidiendo perdón por la intrusión y entregándole una carta del duque. El muchacho se levantó y, tras recibir el paquete, se apresuró a leerlo. La carta demostraba que ninguna de las protestas del joven había dado resultado y que su reunión con la familia Soye estaba próxima. Tras leerla, arrugó el papel y decidió resolverlo todo él mismo. Tras idear un astuto plan, se apresuró a llamar a uno de los sirvientes a sus aposentos y ordenó que trajeran a Angelo. El sirviente acudió sin demora al llamado y quiso entrar, pero la puerta estaba cerrada. Cuando por fin entró, no se atrevió a decir palabras sin permiso. Finalmente, Regiero le dijo al sirviente que tenía una tarea importante para él. El sirviente se apresuró a escucharlo, pero mi señor guardó silencio un momento. Examinó a Angelo de pies a cabeza y notó que solo vestía harapos y que el aspecto del sirviente dejaba mucho que desear. Las dudas lo asaltaron, pues no estaba seguro de que el plan funcionara. El niño suspiró profundamente. No tenía otra opción, así que le comentó al sirviente que en 2 semanas iría a la casa de la familia Soye para una reunión amistosa. El joven estaba confundido, pues no entendía por qué. Regiero explicó rápidamente que tendría que reunirse con Lady Sole en su nombre. Esto confundió aún más a Angelo, pues no entendía las razones de la propuesta ni por qué lo habían elegido a él. Sin embargo, tampoco pudo decir nada en contra, por lo que obedeció la orden. Pero fue advertido de que esta conversación debía quedar solo entre ellos, porque si el duque se enteraba, lo castigaría. El sirviente pensó aún más, porque comprendió que si lo pillaban mintiendo, el castigo para él podría ser grave. Por lo que quiso negarse, pero no le permitieron hacerlo. Por supuesto, nadie quería obligarlo. Pero Regiero dejó claro que negarse también podría costarle caro en el futuro. El pobre Angelo no tuvo más remedio que acceder finalmente. 2 semanas pasaron desapercibidas y muy rápido.
El sol brillaba con fuerza afuera, así que el día de la reunión prometía ser bastante agradable. Farme ya estaba vestida apropiadamente y esperando a su acompañante. Su ropa era lo más reveladora posible, por lo que solo se le veía el rostro. La chica esperaba no quedar expuesta. Sin embargo, seguía muy preocupada, y el invitado no tenía prisa por aparecer. Sin embargo, admitió honestamente que no quería que el chico viniera. Agobiada por pensamientos tristes, comenzó a remover el té que había servido, pero la cuchara se le cayó de las manos. Mala suerte. Finalmente, Angelo llegó al castillo de la familia Solet. Miró a su alrededor y se maravilló del lujo, pues el palacio era bastante grande. Regiero se aseguró de que su sirviente vistiera apropiadamente. Nadie lo esperaba, así que no conocía el camino. Empezó a buscar a la dama al azar y se topó con un hermoso senador, pero no notó de inmediato que hubiera alguien allí, solo un trozo de tela roja que sobresalía por debajo de la mesa. El joven se acercó apresuradamente para preguntar qué pasaba. Farme oyó pasos y quiso levantarse rápidamente, pero por un instante olvidó que estaba debajo de la mesa intentando coger una cuchara. La chica se golpeó la cabeza con fuerza al intentar levantarse. Empezó a regañarse por su descuido, pues creía haber quedado en ridículo en el primer encuentro, pero intentó arreglarse rápidamente. La chica fingió que nada había pasado, y el propio Angelo no le prestó mucha atención. Se limitó a hacerle una reverencia lenta y cortés y a invitarla a tomar el té. La reunión terminó y la hechicera regresó apresuradamente al palacio para informarle de todo a su señora. Los pasillos del castillo eran enormes, cubiertos de exquisitas alfombras. La joven pasó silenciosamente por la plaza iluminada. Farme llegó a la habitación de su amiga y abrió la puerta. Estaba vacía, así que llamó a Erseta, quien apareció de inmediato frente a ella. Quería saber cómo había ido la reunión y empezó a hacer preguntas. La asistente no tenía prisa en responder, quitándose la ropa pesada. Se quitó el sombrero y solo respondió brevemente que todo era terrible para ella. Un momento después, empezó a contarlo con más detalles. Cuando la chica permitió, según creía, que Regiero se uniera a su merienda, se hizo el silencio en la mesa. El ambiente era muy inusual, y la hechicera ni siquiera sabía por dónde empezar la conversación. La situación incómoda no pareció impresionar a su pareja. Él simplemente se sentó allí y tomó té como si nada hubiera pasado. Ella quería que el chico diera al menos un paso adelante. Al darse cuenta de que no obtendría nada de su compañero, comenzó a beber su té en silencio, mientras observaba atentamente al chico. A la chica le costaba creer que el mismo marqués estuviera ante ella. Se fijó en su apariencia, especialmente en su ropa y peinado, y casi de inmediato concluyó que, a pesar de su gran inteligencia, este hombre no parecía un aristócrata en absoluto. Era exasperante. La bruja no entendía cómo había llegado a encontrarse con la señora Erseta en tal estado, pero guardó silencio. La joven se apresuró a retractarse y se dio cuenta de que el joven no le gustaba en absoluto. Al cabo de un momento, el pseudo Regiero alzó la voz y elogió el sabor del té, pero ella pensó que era sarcasmo, pues para ella el té era bastante amargo, pero no dijo nada en voz alta. Ese fue el fin de la conversación. Durante un tiempo, ambos permanecieron sentados en silencio, hasta que después de terminar el té, el chico se levantó y se apresuró a hacer una reverencia, anunciando que ya era hora de irse, lo que sorprendió mucho a Farme, pues ella no entendía tal comportamiento. Ella quería decir algo, pero no pudo pronunciar palabra por la sorpresa. Solo se quedó mirando al chico en silencio y no entendía en absoluto cómo pudo haberse comportado de esa manera con la señora Erseta. Conocía a la perfección todas las reglas de etiqueta y vio que el marqués no las seguía. Lo mínimo que debía hacer al despedirse de una dama era besarle la mano. Esto enfureció mucho a la hechicera. Pensó que el chico tenía mucha suerte de tenerla frente a él, pues estaba segura de que Erseta no le habría perdonado semejante comportamiento grosero. Farme se levantó bruscamente. Tras escuchar a su amiga hasta el final, la señora no entendía por qué estaba tan enojada e indignada, pues era evidente que el chico no entendía nada. El mago quiso continuar, pero decidió cambiarse de ropa. Le costó deshacerse del vestido ella sola, así que recibió ayuda. Mientras su amiga la ayudaba a deshacerse de la ropa, la chica continuó. En su opinión, a pesar de su estatus, el marqués era descortés. Erseta ayudó a la hechicera a arreglarse el cabello por el momento y continuó describiendo al marqués, a quien apenas podía reconocer si no fuera por su ropa.
porque todo lo demás en el chico estaba en absoluto desorden. Sin embargo, a pesar de estas evidentes deficiencias, Farme estaba segura de que el muchacho, al igual que su ama, no deseaba este matrimonio, así que se apresuró a asegurárselo. Su amiga le agradeció todo. La señora decidió no molestar más a la asistente hoy, así que, en señal de gratitud, le permitió descansar y dormir bien. Esto complació enormemente a su amiga, así que no ocultó su alegría. Al día siguiente, la niña decidió aprovechar su día libre para visitar a su familia. Con una cesta llena de regalos en las manos, casi corrió a casa, con una sonrisa radiante en el rostro. La casa estaba tranquila pero acogedora. La única persona dentro era su hermano Roncho. La niña se apresuró a preguntarle qué había estado haciendo y cómo le había ido durante su ausencia. El niño era mudo, pero eso lo hacía parecer aún más inteligente. Le indicó a su hermana que se había pasado el día leyendo un libro. La niña se alegró al oírlo y se apresuró a elogiar a su hermano. Su hermano volvió a leer el libro, y de repente la asaltaron recuerdos del pasado. Aunque el chico era su hermano, solo se parecían en sus ojos, pero eso no disminuyó su amor en absoluto. Recordó los tiempos en que, siendo menor de edad, se esforzaba en el mercado para sobrevivir. El dinero escaseaba, e incluso sus intentos de ganar un poco más no dieron resultado. Ni siquiera había dinero para comida, pero estas peticiones inútiles solo irritaban más al patrón, pues no entendía por qué la chica se preocupaba tanto por su medio hermano. Era difícil explicárselo. Al darse cuenta de que no recibiría nada más de su esposo, agachó la cabeza y caminó a casa, pasando por los mostradores. Y aunque ella y su hermano tenían madres diferentes, eso no impidió que la niña lo amara. Ese día escuchó una conversación entre dos mujeres, por lo que escuchó. Las mujeres estaban hablando de hadas y magia, y una señora había prometido una recompensa si alguien le contaba sobre ello. Bromeaban entre ellos que no les importaría recibir una bolsa de oro por hacer magia, pero no podían hacerlo. Farme escuchó atentamente, pues tal recompensa era muy valiosa para ella. Por un momento quiso correr al palacio ahora mismo y presumir de sus habilidades, pero se detuvo porque nada garantizaba que todo esto fuera cierto. Además, existía la amenaza de ser ejecutada por su magia. Comprendió que ahora tenía que tomar una decisión bastante difícil porque, por un lado, tenía un hermano menor que no comía lo suficiente, y por el otro, su propia vida. La niña comprendió que no podía morir. Farme sabía que la vida de su hermano terminaría rápidamente si ella moría, pero ya no podía mirar el rostro cansado del niño. La hechicera comprendió que debía hacer algo, de lo contrario ambos corrían peligro. Dejando a un lado sus malos pensamientos, la joven finalmente decidió no demorarse y fue al palacio, donde, según los rumores, podría recibir una recompensa. Con ese dinero podría comprar comida y ropa deliciosas. Al entrar en el palacio, la dama la recibió de inmediato. La joven permaneció detrás, sin apresurarse a acercarse, aunque la dama no mostró ninguna mala voluntad. Finalmente la invitaron a sentarse y ella no dudó. Diferentes personas acudieron a la señora para contarle sobre magia, y ella nunca había tenido hijos antes, por lo que no esperaba escuchar nada grandioso. Pero tampoco esperaba que la niña dijera que podía usar magia. Le costaba creerlo e incluso pensó que la niña probablemente la estaba engañando. Se hizo el silencio en la oficina y Farme se tapó el rostro, pensando que preferiría que la ejecutaran a creerla. Sin embargo, aún esperaba que sus palabras se tomaran como ciertas, pero fue en vano. Tras un breve silencio, la dama solo rió, pero al cabo de un minuto su mirada se tornó furiosa y casi gélida. La señora amenazó a la joven para que no se atreviera a engañarla por dinero, pues no era la primera en hacerlo. La bruja apretó los puños con más fuerza y le pidió a Erceta que al menos le diera la oportunidad de demostrarlo. Solo exhaló con cansancio, pero al final dejó que la niña lo intentara, aunque aún le costaba creerlo. Y aunque la señora no se dio cuenta, unas extrañas bolas transparentes giraban a su alrededor. La chica intentó calmarse y concentrarse. Estaba algo asustada por el repentino cambio en el estado de ánimo de la dama, pues ya no le sonreía con calidez, sino que la miraba con frialdad. Farme concentró su magia en su mano y silenciosamente ordenó al viento que la rodeaba y a algunos objetos que se movieran. En un instante, la fuerza invisible la obedeció y el libro que yacía junto a la dama voló. La magia duró solo unos minutos, pero fue suficiente para evocar algunas emociones en Milady, aunque no las mostró de inmediato, sino solo un tiempo después de que el viento amainó.
Erzeta no podía creer lo que estaba sucediendo, pues insistía en que las ventanas estaban cerradas. La niña inmediatamente empezó a explicar que había hecho que esas mismas bolas se movieran, pero que solo ella las veía. La señora no quería detenerse ahí, así que le preguntó a la niña si podía conjurar algo más. La maga estaba un poco confundida, pero confirmó que tenía otras habilidades. Le pidió que las demostrara. La chica estaba avergonzada, pero no se atrevió a negarse, así que con la ayuda de esas mismas bolas invisibles pudo conjurar habilidades con todos los elementos. Milady estaba encantada, porque era justo lo que buscaba. Cuando Farme terminó de demostrar sus habilidades, la señora, sin decir palabra, se levantó de inmediato y se dirigió a la estantería, que estaba repleta de libros. Al oír hablar de las bolas invisibles, recordó algo. Al encontrar el libro adecuado, comenzó a leerlo con atención y se dio cuenta de que las bolas de luz que veía la niña, en realidad, no eran solo trozos de luz, sino algo que constituía la naturaleza misma. La manipulación de tales bolas se denominaba magia de hadas. Esto fue precisamente lo que confirmó la hipótesis en la que se basó la señora durante su investigación. Comprendió que, al final, sus esfuerzos no serían en vano. Erzeta comprendía que esta chica era muy importante para ella, así que debía cuidarla como fuera, pero no sabía cómo. Mientras tanto, Farme permanecía en silencio en su silla, esperando la decisión de la dama. Habían pasado 5 años desde entonces. Empezaron a llegar invitados al castillo de la familia Solet, y la propia dama se preparaba para la recepción. La joven ayudó a su señora a arreglarse y peinarse. La hechicera se indignó un poco de que tal belleza de su señora tuviera que ser ocultada, ante lo cual la propia muchacha se rió. Pero el velo era necesario, porque accidentalmente podría toparse con el marqués de Levanto. Milady le dio el día libre a su amiga mientras estaba en la recepción, y esperaba que Farme pudiera descansar. Pero para la propia asistente, este día no fue de ninguna manera un descanso. De hecho, se cansó aún más. Aunque ya estaba en la cama, como ya era bastante tarde, alguien la llamaba desde afuera, así que no tuvo más remedio que salir. Una chica que conocía la esperaba afuera. Lia informó emocionada que hoy estaban teniendo una gran celebración, ya que su majestad había prometido compartir los platos de la mesa, por lo que esperaba que Farme también se uniera a la celebración. La oferta sonaba tentadora, pero hoy planeaba descansar en casa. Al oír la conversación de su hermana, Roncho también salió a ver al invitado fallecido. El chico también estaba a favor de que su hermana se divirtiera. Su hermano incluso le trajo un vestido. Lia vio la tela inusual y se dio cuenta de que era el vestido de Lady Erzeta. La niña se apresuró a decirle que era un regalo de cumpleaños. El conocido se sorprendió mucho de que incluso con un atuendo tan elegante, Farme no quisiera asistir a la fiesta, por lo que la hechicera finalmente se rindió y aceptó venir, enviando a su antiguo conocido lejos. Cuando la puerta por fin se cerró, respiró aliviada. La chica sabía que había hecho una promesa, pero seguía dándole vueltas a la propuesta. Pero al final decidió ir a la fiesta y tocar algo con el laúd. Después de un rato, por fin se recompuso, llevándose consigo su instrumento musical. La joven llegó al palacio, pero se detuvo frente a la puerta del jardín. La hechicera sabía que la entrada estaba prohibida a los sirvientes. Sin embargo, comprendió que dar una vuelta le llevaría demasiado tiempo, por lo que decidió aprovechar el momento en que no había nadie a la vista y corrió rápidamente por el jardín, pero inesperadamente chocó con alguien. Su pierna cedió un instante y la chica casi se cae al suelo, pero el desconocido logró sujetarla a tiempo. El hombre le preguntó de inmediato si estaba bien, pero ella se quedó sin palabras. Él continuó bombardeándola con preguntas, pero ella no respondió a ninguna. Al recobrar la conciencia, se soltó rápidamente de su abrazo y retrocedió un poco, preguntándole en cambio por su identidad. El extraño finalmente se presentó como el mismo marqués. Reguera Levanto, con quien habían estado tomando el té ayer. La chica no podía creerlo, pues sus recuerdos de él eran completamente diferentes. Le recordó que se habían visto el día anterior, y esto la asustó, pues pensó que el marqués la había reconocido como la Lady Erzeta del día anterior. Sin embargo, en cuanto el joven continuó, la chica se dio cuenta de que todo andaba mal. Angelo le dijo que la había visto en la ceremonia, pero que no había tenido tiempo de acercarse a saludarla porque se había marchado muy rápido. Se alegró de haberla conocido en ese pequeño jardín. Farme no la interrumpió y le dio la oportunidad de hablar. El hombre tomó su instrumento y se lo dio al dueño. Luego inclinó la cabeza respetuosamente y se disculpó por el comportamiento de ayer,
pero ella no entendía por qué. Se dio cuenta de que estas disculpas no surtían efecto, e incluso le resultaban un poco repulsivas. El joven se acercó un poco más a ella, lo que la obligó a retroceder unos pasos, confesándole su compasión. Tales negaciones casi desarmaron a la muchacha. No podía comprender un cambio tan repentino en el comportamiento del marqués, así que continuó mirándolo con extrañeza, incapaz de responder. El muchacho quiso enmendar sus errores de etiqueta de ayer, así que le pidió la mano y permiso para besarla, a lo que ella, sin objeción, como una muñeca, le ofreció la mano y el marqués le besó tiernamente la sien. Tras esto, hizo una reverencia apresurada y se dirigió a la fiesta dejando a la joven sola. Ella lo observó un rato más, incapaz de moverse, agarrando el laúd con fuerza. Incluso en la fiesta, la niña no podía entrar en razón. Las palabras del marqués se quedaron fuertemente grabadas en su cabeza, y aunque la melodía sonaba desde el laúd y todos a su alrededor se divertían, varios pensamientos la desgarraban por dentro. Tras las melodías, decidió descansar un poco. Tras tomar una copa de vino, se sentó en un rincón, lejos de las miradas de la gente. La confesión del marqués la indignó un poco. Para ella no era hermosa. Vio al novio y a la tejedora, cuyo amor ya era conocido en casi todo el mundo, bailando al son de la romántica melodía de los instrumentos. De repente, en su imaginación, en lugar de los amantes, aparecieron ella y el marqués. La chica interrumpió rápidamente esos pensamientos sobre el marqués. Mientras tanto, el chico se alejó lo más posible de la fiesta, deseando estar solo un rato. Miró por la ventana abierta, al cielo. Una brisa fresca lo acarició de pies a cabeza. El joven comprendió que mañana sería hora de volver a casa. El primer encuentro con Lady Erzeta había terminado, aunque la reunión en sí se había retrasado un poco. Recordó el momento en que, estando aún en el castillo de sus amos, el vizconde interrumpió su conversación con el joven señor. El hombre estaba decidido a hablar con el joven, pero éste no estaba solo. Cuando la voz del hombre se hizo bastante audible, los chicos se dieron cuenta de que estaba cerca. El sirviente, mientras tanto, vestía el atuendo de milord, así que tuvieron que ocultarlo para que no descubrieran su presa. Ruggiero logró ocultar al sirviente justo a tiempo, porque un momento después el vizconde Moretti entró en la habitación. El chico ya estaba sentado a la mesa, y aunque el joven seguía sin darle permiso para entrar, esto no lo detuvo. Bromearon sobre este momento y el joven finalmente invitó al vizconde a sentarse, lo cual hizo. Hubo un momento de silencio en la sala, que fue roto por el hombre que preguntó cómo había ido la reunión con Erzeta. El niño entró en pánico, pero inmediatamente intentó fingir que todo estaba bien. El hombre también actuó con naturalidad, pero notó un cambio en la ropa del niño. Ruggiero no entendió lo que quería decir, y el vizconde le explicó que lo había visto en el pasillo con una ropa completamente diferente, y que había tenido muy poco tiempo para cambiarse antes de llegar a sus aposentos. El joven seguía fingiendo no entender lo que se decía, pero Moretti empezaba a aburrirse con estos juegos y directamente anunció que sabía del plan del muchacho de enviar un sirviente a la reunión. El joven apretó el puño. Se preguntó por qué el vizconde no le había contado nada a su padre si sabía de sus actos. El hombre simplemente se recostó en su silla, pero evitó responder. En cambio, insistió en el matrimonio. Al mismo tiempo, amenazó al muchacho con que, si se negaba, el duque se enteraría de todo. Estas palabras enfurecieron mucho a Ruggiero, pues cierto vizconde se atrevió a amenazarlo. Esta ira inútil solo hizo reír a Moretti. No sintió ninguna amenaza por parte del chico. El hombre se levantó de la silla para irse y volvió a enfatizar el matrimonio. El joven no entendía el motivo de esta necesidad. Le intrigaba que el secretario personal del duque no tuviera otros problemas aparte del asunto matrimonial. El vizconde se detuvo y explicó que había llegado personalmente al palacio de Solet para una reunión secreta con el duque. Cuando la puerta se cerró tras el vizconde, Ruggiero dejó entrar a Angelo. Salió de debajo de la cama y se acercó a la mesa. El sirviente había cumplido la petición de su amo y deseaba recibir la recompensa acordada. Milord meneaba la cabeza después de todo lo sucedido. Lo último que quería era que lo molestaran, pero la promesa ya estaba hecha, así que decidió escuchar al sirviente, pensando en pedirle dinero. El niño guardó silencio un momento, pero al cabo de un rato pidió ser liberado. Esto sorprendió bastante al joven. Abriendo los ojos de par en par, pareció exigir una explicación, y el sirviente se lo contó todo. Resultó que Angelo pertenecía a la familia Levanto,
Tenía prohibido salir del castillo o buscar otro trabajo sin permiso. Por eso, el único deseo del sirviente era liberarse de la servidumbre. Reguero se preguntó, pues estaba seguro de que el niño era un sirviente contratado. Nunca había oído hablar de él personalmente como miembro de su familia, así que las preguntas comenzaron a arremolinarse en su mente sobre quién era. Sea como fuere, no pudo cumplir esta petición tan fácilmente, pues estaba lejos del personaje principal. Angelo se lo contó, lo que lo entristeció mucho, pero no quería perder la esperanza. El amo suspiró, recordando que había prometido cumplir cualquier petición, pero eso era precisamente lo que no podía hacer. Esto enfureció al sirviente, pues ninguna cantidad de dinero en el mundo podría comprarle la libertad. Apresó a Reguero. Con la mente nublada por la ira, el sirviente no se dio cuenta de inmediato de lo que hacía, pero el chico fue empujado de inmediato y cayó al suelo, con las gafas rodando a un lado. Milord se levantó bruscamente de su silla. Al mirar al sirviente, se le ocurrió una nueva idea. El niño recordó que Moretti había hablado del divorcio, pero estaba seguro de que su padre no lo permitiría, pues era solo asunto suyo. Pero esto no concernía a la familia Solet. Así que lo más importante ahora era convencer a la propia Lady Erzeta de que rechazara el matrimonio. El joven finalmente encontró la salida perfecta. Se acercó al sirviente ajustándose el cuello. Por semejante comportamiento, sin duda debería ser ejecutado, pero esta vez sería perdonado a cambio de otro favor. Milord se acercó aún más a Angelo. El joven se agachó junto al sirviente y le ordenó que sedujera a Lady Erzeta para obligarla a abandonar el compromiso. Se podían emplear diversos métodos para ello, incluso se podían difundir rumores. Como ya se conocían, era más fácil llevar a cabo el plan, pero incluso si fracasaba, no sería castigado. El sirviente quiso decir algo, pero guardó silencio, pues al final le habían prometido la libertad. Finalmente salió de la habitación del amo y siguió su propio camino. Era difícil creer que este plan se le hubiera ocurrido a un hombre tan inteligente como Reguero, pero por el bien de su libertad tenía que llevarlo a cabo y volverse independiente. Mientras tanto, en el Palacio de Solet, la duquesa Milena recibió una carta con noticias positivas sobre su primer encuentro con el marqués. La mujer no quiso alargarlo todo, así que le aseguró a su hija el matrimonio. Erzeta quiso explicar su situación, pero su madre la detuvo. La mujer dijo que el padre de la niña planeaba un proyecto de construcción pública que eventualmente les permitiría comenzar a comerciar con el sur. Los padres querían conseguir inversiones de las naciones aliadas, pero el canal debía cruzar un río en el condado de Levanto. La joven finalmente comprendió la razón de la necesidad del matrimonio. Sin embargo, la razón no solo fue la amistad entre las familias, sino también su hermana menor. Ella tuvo más suerte porque no tuvo esa carga. Su padre quería que su hermana mayor se casara primero. Erzeti se sintió un poco triste, pero lo aceptó todo. Mirando a su hija, la mujer le pidió paciencia hasta que terminara el proyecto, tras lo cual prometió personalmente divorciarse. A finales de la primavera, Lady Sol y el marqués de Levanto intercambiaron oficialmente sus papeles de compromiso. Las jóvenes fueron a ver el exquisito anillo destinado para la ocasión, y la dama no evitó hacer una broma. Milady le aseguró a su amiga que este matrimonio se estaba concertando únicamente con fines políticos y estaba segura de que ella y el marqués ni siquiera se verían hasta que se formalizara el divorcio. Farme estaba un poco preocupado. Erzeta, por su parte, estaba seguro de que Reguero Levanto le era completamente indiferente, pues incluso había anunciado el compromiso por carta. El mago quería confesar la confesión del marqués de la noche anterior. Sin embargo, al enterarse de que su amiga ya no vería al marqués, decidió que la situación había salido bien. Además, creía que las acciones del hombre se debían a su desconocimiento del proyecto. La muchacha estaba muy contenta, pues ahora no tendría que conocer al marqués, y su amiga no tendría que soportar mucho tiempo este matrimonio. Erzeta apresuró al mago, pues la misa estaba a punto de comenzar. Después de la oración, la iglesia quedó vacía al instante. Todos se fueron, pero las muchachas se quedaron y la señora se acercó al sacerdote, porque quería hablar con él, pero él tuvo que negarse. Resultó que su profesor ya tenía una cita con alguien que, según él, era un científico muy inteligente. Erzeta quedó fascinada. Sintió curiosidad por saber quién era esa persona, a quien el propio profesor había reconocido. El sacerdote le preguntó a la joven si quería participar en la reunión y ella aceptó de inmediato.
El sol se ponía lentamente afuera, tiñendo el cielo de un naranja brillante. La señora esperaba con impaciencia. Mientras tanto, la asistente de la señora estaba sentada tranquilamente detrás, ocupada bordando de nuevo. La maga se alegró al notar el buen humor de su amiga, pues sabía que era importante. Milady seguía mirando por la ventana, esperando al científico. Quería aprender mucho de él y compartir sus conocimientos, así que, al verlo en la puerta, le pidió a Fermet que lo viera. La chica no dudó, pero con la euforia que le transmitía su amiga, corrió a cumplir la petición. Pero al llegar a la puerta, se detuvo un momento y miró más de cerca. La figura le resultaba muy familiar. Al acercarse un poco más para ver a su invitado, se quedó sin aliento, sorprendida, pues nunca imaginó encontrarse con la persona que jamás volverían a ver. El mismísimo Regiero había llegado. Se levantó rápidamente y corrió de vuelta al castillo lo más rápido que pudo para informar a la dama de la inesperada llegada del marqués. Farme ni siquiera se dio cuenta de cómo se encontró frente a la puerta de las habitaciones y la abrió rápidamente. Erzeta casi dejó caer la tetera, de la que ya estaba sirviendo té recién hecho. Milady miró a la hechicera con sorpresa y rápidamente le contó que el marqués se había hecho pasar por un invitado para entrar al castillo. La chica miró a su alrededor, pero no vio a Reguero por ningún lado. Entonces, respirando con dificultad, su amiga empezó a sospechar que probablemente ya habían dejado entrar al chico. En ese preciso instante llamaron a la puerta. La hechicera comprendió que si el marqués se encontraba con la verdadera Lady Erzeta ahora, entonces su engaño anterior definitivamente quedaría expuesto. Pero ya era demasiado tarde, porque la puerta de la habitación se había abierto. El hombre entró y se encontró con la mirada disgustada de la chica. Se disculpó rápidamente por su mala educación, explicando que no había oído la respuesta. La señora, mientras tanto, se escondió tras un biombo. El granjero, con tono disgustado, le informó a la marquesa que, aún así, no tenía derecho a entrar en su habitación. El joven, tras desaparecer, se disculpó y se disponía a salir de la habitación. La hechicera no respondió. Él interpretó su silencio como una señal de consentimiento, así que permaneció en la habitación. Acercándose un poco, el joven le hizo una ligera reverencia y se presentó como Helio. La chica lo miró confundida. Se cruzó de brazos, demostrando que no se dejaría engañar, pues conocía bien a ese tipo. Por un momento, se alegró de que no lo hubieran olvidado. La chica, a su vez, denunció el robo. Usando el nombre de otra persona entró ilegalmente al palacio, y ella quiso llamar a seguridad, pero el joven no tuvo miedo y salió de la situación, porque simplemente quería conocer a su futura esposa. Estas palabras la impactaron como un rayo y no supo qué responder. El marqués le recordó que ya habían intercambiado anillos, pero fijó su atención en su mano y notó que no llevaba anillo. Ella respondió rápidamente que solo tenía miedo de perder un regalo tan valioso. La pregunta casi la acorrala, pero enseguida reaccionó y empezó a regañar al chico por engañarlo. El sacerdote respondió que no sabía nada al respecto. Sin embargo, el joven no desaprovechó la oportunidad de complacer a la joven de cualquier manera, así que, con dulces renuncias, siguió causando una buena impresión en la granja. La chica miró su mano y notó que tenía el mismo anillo que la dama Erzeta. Retrocedió un par de pasos, lo que hizo pensar al joven que a la dama no le gustaba en absoluto. El mago no tenía nada en contra de él, aunque a ella no le gustaban en absoluto sus acciones, pues había irrumpido en su habitación sin invitación. El tipo intentó presionarla para que tuviera piedad, pero ella no cedió. Creyó conocer el verdadero motivo de la llegada del marqués, así que inmediatamente le dijo que no se preocupara, pues no tenía intención de romper el compromiso. El joven comprendió de inmediato que con el tiempo se separarían. Estas palabras la impactaron, pues comprendió que él ya lo había adivinado todo, pero no sabía cómo. Por un momento sintió lástima por él, pues vio su mirada triste, pero él no mostró sus emociones. Ella se apartó rápidamente de él y le pidió que se fuera, pues esperaba al científico. El hombre sonrió y se ofreció a hablar con él, asegurándole que él tampoco era tonto. La muchacha volvió la cara hacia él. Respondió con sarcasmo que había logrado impresionarla un poco con sus intentos, pero que la hechicera seguía rechazando la oferta. El marqués no insistió mucho, así que finalmente decidió abandonar la habitación, pero antes volvió a pedirle la mano. Esto cansó un poco a Farma, pero ella no se negó, pues quería que se marchara cuanto antes. No entendía por qué un gesto tan banal la hacía sonrojar, pero en ese momento la chica le prestó atención a sus ojos,
que recordaría para siempre. La mirada de un hombre seguro de sí mismo. Cuando la puerta se cerró, la chica seguía de pie, sumida en el estupor después de todo, hasta que Erzeta la sacó de su trance temporal. La hechicera casi saltó al oír la voz de su amiga. La señora le preguntó por su estado. Milady corrió hacia la asistente, quien fingió lo mejor que pudo que todo estaba bien. La señora se apresuró a disculparse con su amiga por la situación, pero la chica la convenció de que todo estaba bien. Pero la dama había escuchado la conversación y prestó atención a las palabras del marqués cuando éste comentó que ya se habían visto 2 veces. Farme finalmente comprendió que debía contarle la situación en el jardín. Y así lo hizo. La maga temía en ese preciso instante que su amiga finalmente lo entendiera todo. Y con razón. Erzeta no era tonta, así que comprendió que Reguero sentía un gran aprecio por la asistente. Estas palabras incluso la enfurecieron un poco. La chica no quería continuar la conversación, y la dama, sin calmarse, decidió preguntarle a su amiga qué le parecía la apariencia del marqués, pues había escuchado hermosas palabras. Pero no dijo nada especial. A Farme a toda costa, porque era casi como una hermana para ella. Todo esto fue solo temporal. Y con estos pensamientos, la hechicera se durmió, pero su sueño fue interrumpido abruptamente por una voz. La niña abrió los ojos bruscamente. La voz le resultaba familiar, pero no recordaba dónde la había oído antes. Miró por la ventana y su rostro estaba iluminado por la luz de la luna. La niña intentó recordar las palabras que la voz le había dicho en sueños. La voz le había prometido todo lo que quisiera, pero con una condición. La hechicera levantó la mano, recordando que la condición era no enamorarse. De lo contrario, perdería instantáneamente su poder mágico, porque los sentimientos eclipsarían su mente y luego reemplazarían por completo sus habilidades. Incluso de adulta, recordaba bien una vida sin magia. En aquel entonces, de muy pequeña, vivía en un ático mugriento, rodeada de innumerables ratas. Sostuvo a Ronjo que por aquel entonces era un bebé. En aquellos días, la niña nunca estaba satisfecha. Le daba todo a su hermano para que no necesitara nada. Fue un milagro que sobrevivieran. Aunque no recordaba dónde había oído esa voz en su sueño, no podía perder esa fuerza. Por eso se juró a sí misma no enamorarse jamás de nadie, para que todo siguiera igual. A la mañana siguiente, en la habitación de su amiga, la niña le contó a su amiga en detalle sobre su sueño y la voz que escuchó en él, esperando que Erzeta se interesara y tal vez la ayudara a aprender más sobre ello, y no se equivocaba. Su amiga respondió de inmediato que había oído la voz de un hada. La niña continuó y contó que en los cuentos antiguos solían escribirse sobre la bendición o la maldición de las hadas. Eran extrañas. Las hadas mismas no eran menos extrañas, pues se las describía como criaturas bastante caprichosas, por lo que se desconocía por qué Farme obtuvo su poder. La niña comprendió que debía esperar. Sin embargo, no entendía cómo esto podía resolver los misterios de la magia. La dama lo captó de inmediato, pues la propia maga había demostrado su existencia. Los registros anteriores a la era de la Iglesia también lo demostraban. Como le contó Erzeta, la vida antes era completamente diferente. Como era ahora, sin magia, incluso con tecnología moderna. Farme escuchaba cada palabra, pero no entendía nada de la señora. A Milady se le ocurrió algo al instante. Le preguntó a su amiga qué habilidades podría usar y rápidamente la tomó de la mano y la arrastró a la Academia Nacional Soye, donde quería encontrar respuestas. Fueron recibidos por Adriano. Jeremy, jefe del departamento de astronomía. La joven profesora le devolvió inmediatamente el libro que le había prestado a la señora, pero dudaba que los estúpidos estudiantes lo entendieran. Farme no entendía. Milady se apresuró a explicar que esos comentarios tan duros hacia los estudiantes se debían a su disputa con la facultad religiosa. Sin embargo, la señora notó que hoy estaba bastante tranquilo, a lo que el gerente respondió que todos estaban en la sala de conferencias porque dijeron haber recibido un tesoro. La maga miró a su amiga y comprendió de inmediato que no podía dejar de visitar esa sala, pero al llegar a la sala, se encontraron con una situación desagradable. Las mentes brillantes de ambas facultades se pelearon acaloradamente, con predicciones diferentes. Las chicas observaban. Sin embargo, al final, Erzetiela estaba harta de esas peleas innecesarias y corrió adentro, tratando de detener esa tontería, porque este lugar era un lugar de aprendizaje, no un circo callejero, pero no la escucharon. Solo después de que Milady amenazara con contarle todo a su padre,
los hombres cesaron de pelear. La niña preguntó qué clase de tesoro habían recibido y le mostraron los planos del proyecto. La niña recogió los dibujos y comenzó a examinarlos con más atención. De fondo se oían voces masculinas. Algunos querían convencerla de la genialidad del proyecto, mientras que otros se oponían rotundamente. Los hombres comenzaron a elogiar el proyecto e intentaron recordar el nombre del joven científico que lo había ideado. Uno de los profesores recordó que era un joven rubio llamado Elio Rodenati. Al oír esto, Farmer recordó de inmediato que ese era el nombre que el marqués había usado en su última visita. Las chicas salieron de la academia y, caminando por el camino, Erzeta comenzó a elogiar a Regiero en voz alta. Ella misma consideraba viable el proyecto, que contribuiría a la construcción del canal. A pesar de su gran reticencia, pensó que valdría la pena hablarlo personalmente con el marqués. Pero algo la inquietaba. Milady no entendía por qué tenía que esconderse tras un nombre falso, pero no quería pensar en ello ahora. La hechicera lo pensó un rato, pero no encontró respuesta. Al final, Erzeta se convenció de que había que obligar al marqués a hablar con su padre sobre este proyecto, pues semejante talento no podía desperdiciarse. Al día siguiente, el duque y el marqués se reunieron. El hombre empezó a preguntarse qué querría el marqués a cambio de sus conocimientos, pero no le interesaba ningún puesto, lo que ponía al duque en un callejón sin salida, pues todos buscaban reconocimiento por sus conocimientos. Con el tiempo, el niño mostró un deseo de algo y comenzó a acercarse desde lejos, contando que alguna vez le habían interesado mucho las bellas artes. Como artista, quería dejar algo. El joven expresó su deseo de pintar un retrato personal de la hija mayor del duque, Lady Erzeta. Esta petición le pareció bastante extraña, por lo que no la aceptó de inmediato, sino que decidió pensarlo primero. Todo a la hechicera y le preguntó por qué había llegado a tal extremo. Milady suspiró con impotencia y explicó que los dibujos eran solo un boceto del proyecto, no todo. Además, no podían apropiarse de la obra de nadie sin su consentimiento, pero había otra razón. La señora dijo que cavar un canal era un trabajo sucio que esclavizaría a la gente común. Se rumoreaba que cientos de personas murieron durante la construcción del canal de El Lupo. Pero con una máquina esto podría evitarse. Así que, si atendían la petición del marqués, podrían obtener un dibujo detallado del modelo. La asistente vio la desesperación con la que su señora tomó esta decisión, así que, con firmeza, decidió ayudar. Ella misma se ofreció a asumir el papel y a que le pintaran un retrato. Esta declaración sorprendió bastante a Erzeta, pues no quería causarle más problemas a su amiga, pero insistió. Farme tranquilizó a la dama y le dijo que no pasaría nada terrible, incluso si los descubrían, porque el propio marqués estaba usando el nombre de otra persona. Y este era un crimen mucho más grave, porque había engañado a todo un país. Además, la hechicera creía que al hacerlo también le haría un favor al marqués, así que se entusiasmó aún más con la idea de ayudar. Milady miró a su amiga en silencio, la abrazó con fuerza y le dio las gracias. Sin embargo, la señora sintió lástima por la niña, pues tuvo que reencontrarse con un chico que ni siquiera era de su agrado. Esto la hizo sonrojar un poco, pero intentó evitar responder. De los sirvientes podrían cuestionar su lealtad, pero había algo más que intentaba no admitir, pero siempre perdía la confrontación. Incluso para sí misma, la chica comprendía que el marqués era un chico bastante atractivo que eclipsaba a los demás. Miró por la ventana, pensativa e involuntariamente. Erzeta, mientras tanto, debía informar al duque de su consentimiento y no tenía sentido preocuparse por ella. Lo principal para ella ahora era concentrarse en la tarea en cuestión. Unos días después, la familia Solet finalmente llegó a un acuerdo para pintar el retrato. Desde la mañana, las chicas comenzaron a prepararse para la recepción. Milady decidió personalmente poner a su amiga en orden. La señora le regaló uno de sus vestidos y le peinó de maravilla. Al terminar, se mostró en el espejo y a Farma le encantó. Su amiga incluso bromeó diciendo que el marqués se enamoraría aún más. Erzeta volvió a ponerse seria y le preguntó a la hechicera si estaba realmente segura de sus acciones, ya que tendría que quedarse sola con el marqués. La joven se apresuró a tranquilizarla, pues no era la primera vez. La dama intentó que al menos una criada acompañara a su amiga, pero ésta se negó de inmediato, alegando que no podría hacerse pasar por Milady. Finalmente, desistió y dijo que estaría en la habitación de al lado. Ya estaba en plena preparación para el combate cuando, al cabo de un rato, el marqués entró en la habitación y se presentó con un nombre falso.
Esto no la impresionó y hasta le resultó un poco molesto. El chico se tomó a broma su leve irritación y para apaciguarla de algún modo, se arrodilló frente a ella. Farme se desmayó al instante, pues no entendía por qué un joven tan guapo haría eso. Sin embargo, no quería demostrarlo, así que se dio la vuelta rápidamente, fingiendo no estar nada impresionada. El marqués se levantó y le devolvió la sonrisa. Era deliberadamente caprichosa. La muchacha quería empezar a pintar el retrato cuanto antes, así que apuró al marqués, y el joven no discutió. Se sentó en un asiento especial y comenzó a trabajar lentamente. El mago permaneció inmóvil, como clavado en el suelo. Después de un momento, sintió que le picaba la nuca, pero no podía permitirse arreglar la situación mientras el marqués la miraba, así que aprovechó el momento en que él se giró por un momento. Sin embargo, no tuvo tiempo de hacerlo bien, y aún así, el chico notó su descuido, lo que le hizo reír. La chica, molesta, le preguntó el motivo de su risa. El chico se disculpó. El marqués olvidó decirle que no era necesario quedarse quieta al principio de la obra. La joven, sorprendida, dijo en voz baja que debería habérselo dicho antes, porque era la primera vez que la pintaban. El joven, en cambio, empezó a colmarlo de halagos, pero la hechicera lo interrumpió. Sonriendo de nuevo, la dejó relajarse y leer un libro o hacer algunas compras. Farme finalmente se recostó en su silla. Tomó el primer libro que encontró, que resultó ser histórico. El tiempo pasaba, e incluso quedarse quieta era difícil, así que la niña se preguntó cuánto tiempo había pasado. Involuntariamente, miró al marqués y finalmente se dio cuenta, y se demostró a sí misma que era realmente muy guapo. La chica sostuvo su mirada y le preguntó si todo estaba bien. El chico creyó haber logrado por fin interesar a Milady. Ella empezó a evadir la conversación y dijo que solo le interesaba su retrato. El marqués volvió a colmarlo de elogios, pero parecía ser en vano. Empezó a preguntarse por qué el marqués estaba tan ansioso por conocerla, cuando acababa de confirmar que sus habilidades no eran suficientes para describir su belleza. Respondió que quería saber más sobre ella. Después de hacerle algunas preguntas, él también quiso saber algo. En ese momento, ella entró en pánico, pensando que había cometido un grave error, pero la pregunta no la delató. La muchacha dio un suspiro de alivio, pues pensó que el marqués le preguntaría algo extraño, pero todas sus preguntas se referían únicamente a las predicciones personales de la muchacha, por lo que respondió a cada una de ellas con facilidad. Sin embargo, todo lo que decía era lo favorito de Lady Erzeta, no de ella. Al cabo de un minuto, el chico le agradeció sus respuestas. Le complacía saber más sobre ella, pero por hoy decidió terminar. Sin embargo, aunque ni ella lo supiera, la alegría del joven la irritaba por alguna razón, pues no entendía cómo podía saber más de una persona con solo esas preguntas. Apretó el libro con más fuerza. Al mago también le molestó el hecho de que ella supiera para qué servía todo eso, por lo que se sintió muy ofendida de que el marqués quisiera saber más sobre la dama con preguntas tan sin sentido, porque esto era solo una pequeña parte. Ella tomó su voluntad en su puño y dijo que este proyecto no significaba nada para el chico, pero era muy importante para ellos porque podría salvar muchas vidas, así que no creyó ni una sola palabra de lo que dijo. Elio no respondió. Parecía sentirse culpable, pero no lo demostró. El joven rápidamente empezó a recoger sus cosas, ansioso por terminar la reunión. Con su habitual comportamiento, se despidió y se fue. Ella lo miró sin decir palabra. La muchacha comprendió que, aunque el marqués era guapo, la podredumbre se extendía por su interior. Ahora la hechicera estaba personalmente convencida de ello y se sintió triste. El ánimo no mejoró ni siquiera después de regresar a su habitación. Farme empezó a quitarse la ropa rápidamente, sintiendo de repente su peso. Ni siquiera las palabras tranquilizadoras de su amiga la ayudaron. La asistente se miró al espejo, con los ojos casi llenos de lágrimas. Lo único que la alegraba era que su señora no tuviera que conocer a esa persona, lo cual era muy agradable. Pasaron un par de días después de esta reunión. El mago ayudaba a su dama con su cabello. Mientras tanto, la dama decidió anunciar que había recibido información sobre el marqués. Este había visitado recientemente la academia. Al final, explicó a todos el principio de funcionamiento de la máquina, cuyos planos él mismo había creado. Erzeta desconocía el motivo de esta acción, pero ahora tienen todo lo necesario para completar la obra. La asistente dejó de peinarse un momento y reflexionó.
Recordó con mucha seriedad las palabras que había dicho durante su último encuentro con el marqués. La chica pensó que esa era la razón. Por un momento se sintió muy avergonzada de su comportamiento, pues no quería ofender al chico. Si sus palabras eran ciertas, esa sería la razón por la que se equivocaba con él y sus acciones. Se sentía incómoda. La asaltaron las dudas, pues si el joven había actuado con buenas intenciones, ahora era ella quien lo engañaba. La voz de la dama interrumpió sus pensamientos. La chica no se dio cuenta de que seguía haciendo todo automáticamente. Familia Solet cenó junta hoy, todos reunidos en una misma mesa. Los músicos tocaron de fondo, creando un ambiente especial alrededor de la mesa. El duque elogió a los sirvientes por su magnífica interpretación. Las hermanas Solet tomó la palabra y comentó que Farme tenía una voz maravillosa. Resultó que el padre de la niña era músico, así que lo había estado estudiando desde pequeña. La duquesa se interesó. Magika se alegró de oír estos cumplidos, pero nadie sabía que en realidad su padre era solo un músico callejero común y corriente, y que a veces actuaba en banquetes o en el mercado, pero ella no lo decía en voz alta. El más pequeño de los niños dijo con entusiasmo que le gustaría escuchar la canción interpretada por ella, y la hermana mediana la captó de inmediato. Le pidió al asistente que cantara sobre el viajero Roland. El mago no quería cantar esa canción en particular, pues trataba sobre el amor, pero incluso el propio duque estaba interesado, así que le pidió que cumpliera la petición de Whis. No había otro lugar a donde ir, así que ella accedió. Todos guardaron silencio y los músicos comenzaron a tocar la melodía deseada. La niña se armó de valor y en un instante, una hermosa voz comenzó a extenderse por todo el salón. Toda la familia escuchó la canción con deleite. Al terminar, todos comenzaron a elogiarla por su hermosa y pura voz, y el duque también le agradeció por servir a su hija con tanta fidelidad, con todo su corazón y sinceridad. Confiaba en Farma, Erzeta en cualquier momento, y que ella la ayudaría. Él se reuniría con ella en un momento. La niña comprendió que ahora su vida sería aún mejor. Incluso ella pudo ver que la canción había sido elegida de la mejor manera. Sin embargo, por alguna razón, también le fascinó. Un noble caballero que se enamoró de una pastora común y corriente. Le recordó algo. Sus pensamientos volvían una y otra vez al marqués, sin entender por qué. La chica los interrumpió, pues sabía que todo era en beneficio del plan general, así que no tenía sentido profundizar en él. Al día siguiente, Reguero regresó para seguir pintando el retrato. Empezó a llamarla, pero ella estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que lo miraba todo el tiempo, lo que le planteó preguntas. El joven pensó que podría haber enfadado a la chica con algo, pero se equivocó. Entonces supuso que a la señora le gustaban sus acciones en la academia. Ella se quedó atónita por un momento, pero inmediatamente intentó zanjar el tema. Entonces el chico supuso que lo miraba con tanta intensidad porque le gustaba. Estas palabras la desorientaron, porque dio en el blanco. Pero la chica definitivamente no podía confesárselo. Por eso, ella dio un paso al frente y empezó a enojarse ante tal suposición, pues al menos no era cultural de su parte. El joven quería evitar un conflicto, pues comprendía que definitivamente la había enfadado. Solo quería saber la razón. ¿Por qué el marqués se esforzaba tanto? Por un instante, su mirada se posó en el lienzo, concretamente en el hecho de que Reguero se lo ocultaba con tanto esmero. Le pareció extraño y él se puso receloso. La maga se dio cuenta de que le ocultaban algo, así que rápidamente agarró el cuadro y empezó a acercarlo para ver qué ocurría. El marqués hizo todo lo posible por no mostrar el dibujo. Finalmente logró coger el dibujo y lo observó con atención. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que el marqués no sabía dibujar nada. Sin embargo, en lugar de enfadarse, Farme se rió. Esta reacción hizo sonrojar al chico. Intentó explicárselo todo, pero la chica no lo oyó, pues su risa resonó con fuerza por toda la habitación. No pudo parar de reír durante un buen rato. Cuando su risa se calmó un poco, la hechicera notó que durante el duro trabajo, el joven se había manchado de tinta. Se apresuró a tapar la mancha. Bromeó sobre cómo el marqués la había visto mientras dibujaba. Él comenzó a poner excusas, diciendo que ya había hablado de sus habilidades antes y que no serían suficientes para describir la belleza de la chica. Pero ella entendió que esa era la razón, así que le preguntó sobre sus intenciones. Limpiándose las zonas sucias de la cara,
El joven finalmente se dio por vencido y dijo que solo quería pasar más tiempo con ella, pero que se sentía triste porque ella y su padre finalmente habían conseguido lo que querían de él. Farme se dejó llevar por la situación y se acercó lentamente para calmarlo. La chica le tocó suavemente la cara y a cambio lo sostuvo. El chico no podía apartar la vista de ella. El mago le dijo al marqués que no abandonara su entrenamiento y que con el tiempo podría mejorar sus habilidades de dibujo. Así que ella regresó a la silla para que él pudiera seguir dibujando. De repente, recordó el momento en el jardín. Recordó que fue al ver a Farme con el laúd en las manos que sintió un deseo irresistible de plasmar ese momento en su lienzo. Ella también lo recordaba, pero guardó silencio. Regiero exhaló con cansancio. A pesar de todas sus ganas, quería terminar el trabajo hoy. El chico se sintió complacido. A pesar de sus manos torpes, aún lograba animarla. Sus palabras le parecieron agradables, pero fingió indiferencia. La muchacha vio que el marqués parecía cansado, así que lo dejó ir sin objeciones. Él se despidió y se marchó. A pesar de todo, la chica se dio cuenta de que esta vez había disfrutado mucho del encuentro. Y aunque sabía que no llevaría a nada, se confesó que lo había pasado bien. Había un viejo cuento de hadas sobre el pastor Asta y el hada del agua Ribeli. Su encuentro fue trascendental. La gente comparaba este cuento con el de los padres Farme. El padre tocaba el laúd y la madre la pandereta. En ese momento le pareció que los tres vivirían para siempre, en armonía y felicidad, viajando por el mundo. Sin embargo, en un instante todo se derrumbó y todos los sueños de una vida feliz se desvanecieron en un instante. Cuando su madre falleció de una enfermedad desconocida, la música dejó de sonar en su hogar y ellos mismos cruzaron el umbral de la pobreza extrema. El laúd se convirtió en una forma de ganar dinero, y los viajes quedaron en segundo plano. Y entonces cesaron las risas en casa. Los días sin comer se hicieron eternos y el padre empezó a desaparecer de casa a menudo y a regresar muy raramente. Luego desapareció por completo, dejando a su hija sola. En ese momento estaba muy preocupada, asustada y ansiosa. Los días transcurrían lentamente y el hambre se intensificaba. Pero al final la niña dejó de esperar un milagro y se vio obligada a rendirse al destino. Entonces decidió salir a ganar dinero por su cuenta para mantenerse. La gente sintió mucha pena por la niña, pues a tan temprana edad sus manitas ya estaban llenas de callos. Todos a su alrededor se preguntaban dónde había ido su padre, pero Farme decidió no pensar más en ello e intentar olvidarlo todo para seguir adelante con su vida. Sin embargo, su padre apareció inesperadamente en casa, pero no solo. En sus manos, el hombre sostenía un pequeño bulto en el que un bebé lloraba suavemente. La niña nunca dudó de la sinceridad de los sentimientos de su padre hacia su madre, y su muerte fue el golpe más duro para él. La muchacha también pensó que él era sincero en sus relaciones posteriores, pero sus sentimientos no tenían sentido, porque no podía cuidar a ninguno de sus hijos, dejándolos a ambos atrás. Trazó un paralelismo con el marqués, pues también lo consideraba similar a su padre. Farme comprendía que estaba con ella solo porque creía estar con Lady Erzeta, pero en cuanto se supiera la verdad, la abandonarían. Sin embargo, la niña no iba a prestarle atención. Su principal objetivo era proteger a su hermano, y sabía y estaba segura de que todo pronto se arreglaría, pero no estaba triste. Incluso estaba feliz. Sentado en su oficina, Angelo inclinó la cabeza con pesadez. Todas estas promesas y tareas ya lo habían agotado. Pensó que no valía la pena encargarse de varias tareas a la vez. Sin embargo, no todo era tan sencillo. El joven no entendía por qué su plan para seducir a Lady Soleil no había funcionado, pues había hecho todo lo posible para lograrlo. Movimientos exquisitos, palabras amables, nada funcionaba. Ella siempre iba por delante. Le pareció que él y ella iban de frente y que no había ningún cambio. Por un instante, el chico se detuvo, pues se dio cuenta de que ahora estaba pensando en hablar con ella. Se oyeron ruidos extraños desde el otro lado de la ventana. En un instante, oyó con mucha claridad voces y el sonido de una pelea. Una de las voces le resultó muy familiar y el chico quiso salir corriendo a la calle para asegurarse de que el marqués hubiera llegado. En una taberna cerca de la oficina de Angelo. Regiero quería pedir una habitación para pasar la noche, pero no llevaba dinero. Prometió traerlo mañana. Sin embargo, la anfitriona se mantuvo firme y no quiso ceder sin un pago por adelantado. Vio frente a ella a un evidente vagabundo que la encontraba por todos lados, pero no sabía quién era. Más insistencias y el marqués quiso probar algo diferente,
pero antes de que pudiera hacer nada, lo echaron rápidamente del establecimiento. El hombre quedó sentado en la calle, en estado de shock. Incluso con las puertas cerradas, intentó amenazar al establecimiento, pero nadie lo oyó. Angelo llegó justo a tiempo y le ofreció la mano al amo. El sirviente le preguntó qué había olvidado allí. El marqués dijo que no tenía nada que hacer en la torre, especialmente cuando se les ocurrió su plan, así que decidió viajar un poco, pero en el camino se encontró con ladrones, por lo que se quedó sin nada. Una vez en la habitación, el sirviente le contó todo lo sucedido en los últimos días. También le habló del cuadro, pero Reguero tenía curiosidad por saber si había habido algún progreso con la señora. El chico admitió que todo era complicado. Reflexionó un momento, pues comprendía claramente que, al igual que el marqués, Lady Ercetti no deseaba realmente este matrimonio. En ese caso, nada lo retenía en ese lugar, así que no comprendía su deseo de quedarse. Sin embargo, le respondió al caballero que, en su opinión, Milady no rechazaría la boda. Sin embargo, le preguntó al marqués por qué se oponía tanto a este matrimonio, ya que, en cualquier caso, se vería obligado a casarse por el título. Al encontrarse con la mirada del amo, se interrumpió de inmediato, dándose cuenta del error de su pregunta. Regiero decidió guardar silencio y despidió al sirviente. Angelo obedeció y salió apresuradamente de la habitación. El joven se dirigía a su oficina cuando un desconocido lo detuvo tras el muro de uno de los edificios. El hombre, envuelto en una bata, le preguntó por qué aún no había enviado su informe de trabajo. No le asustó el tono amenazante de su interlocutor ni la situación en sí. Simplemente respondió que no eran los únicos con prisa, pero que la señora no era una persona común y corriente, así que necesitaba tiempo. Le recordaron el acuerdo. El desconocido se fue, dejando a Angelo solo. El hombre se limpió las gafas, dándose cuenta de que el tiempo apremiaba, así que era necesario terminar con Sole cuanto antes. Llegó a la oficina. Había llegado el verano, era junio. Los preparativos para el festival de ella acababan de comenzar. Luche, durante la cual las calles se adornan con diversas flores y frutas, telas brillantes y faroles. Mientras tanto, en el castillo, las mujeres hacían flores decorativas en su tiempo libre. Uno de estos ramos fue hecho especialmente por Farme para su amiga. Erceta aceptó el regalo, disgustada por su propia experiencia. El mago se rió y se ofreció a hacerle unos ramos a la dama. La joven preguntó si su amiga llegaría tarde, ya que se acercaba la fecha del festival, pero prometió que llegaría a tiempo. La chica se alegró de haber podido finalmente aclarar sus sentimientos, pues esta relación estaba a punto de terminar. Decidió que no tenía sentido vestirse elegantemente. Era mejor algo práctico. Cuando Angelo llegó al castillo, llevaba una caja sellada en las manos. La hechicera preguntó qué contenía y el niño abrió el regalo, que contenía un violín. Empezó a examinar el instrumento con admiración. El hombre dijo que este instrumento estaba hecho en Valeria. Gracias al arco, no era necesario tocar las cuerdas con la mano. Le costaba creerlo. Como hechizada, tocó suavemente el instrumento con la mano y la retiró de inmediato. La joven se disculpó por tocar el violín sin permiso, pero no entendía por qué el marqués había decidido mostrárselo. No quería ninguna disculpa de ella, porque ahora este instrumento era suyo. El joven admitió que lo había comprado en el mercado y ni siquiera se dio cuenta de cómo se lo había traído. Se sentía bien, pero quería aceptarlo. Ella respondió sin rodeos que no tenía ningún motivo para aceptar ese regalo, pero el chico insistió, porque entonces ese violín acabaría tirado en algún lugar de un almacén abandonado, porque él mismo no sabía tocar. El joven vio la insistencia de la chica, así que decidió tomar otro camino. En tono misterioso, le ofreció algo más. La chica lo interpretó como una trampa, pues no tenía nada que dar a cambio. Le aseguró que lo había malinterpretado y que solo había pedido ver su biblioteca personal. La maga se sorprendió ante tal petición, pero no le vio ningún problema. Solo necesitaba el consentimiento de la dama. Prometió pensarlo, pero por ahora quería devolver el instrumento. Pero el hombre insistió en que se lo quedara, porque sería importante para él recuperarlo. Esto la indignó un poco. Farme se enojó porque el marqués no le había pedido permiso para dejar la herramienta. Solo le hizo reír. El hombre sugirió seguir pintando el retrato, pero esta vez quería hacerlo al aire libre. La muchacha accedió, pero no perdió la oportunidad de burlarse un poco de Reguero, pues sabía que éste no dibujaba muy bien, aunque se comportaba como un auténtico artista, y esto podía despistar a los demás.
En cambio, el niño no se enojó, sino que continuó la conversación y empezó a bromear al respecto. Esto hizo reír a la bruja, lo que también lo animó. Finalmente, llegaron al jardín y el joven contempló su belleza. Le sorprendió la impresión del marqués, pues el jardín de Levanto no era menos hermoso, pero el chico respondió que se fijaba en el contenido, no en el tamaño. Cambiando de tema, preguntó dónde podíamos sentarnos. Apenas había terminado de hablar cuando vio que el rostro de la señora se había puesto muy pálido, lo cual lo asustó, pues pensó que se había enfermado. Sin embargo, Farme vio a Leah y esto lo asustó mucho, pues todo podía salir mal. La niña fue enviada a recoger rosas para el chef, pero estaba un poco enojada, pues no tenía esa autoridad. Un sonido agudo la distrajo y se giró en esa dirección, pero no vio a nadie. El mago y el marqués se escondieron tras los arbustos y esperaron en silencio a que Leah se marchara. La niña le rogó que abandonara el jardín cuanto antes, y el trabajador finalmente se marchó. La señora finalmente respiró aliviada. La voz del chico la despertó y le pidió que se bajara. La chica ni siquiera se dio cuenta de la posición en la que estaban. El mago se levantó bruscamente y empezó a disculparse y a dar explicaciones. Empezó a explicar que ayer tuvo una gran pelea con su hermana, así que no quería verla ahora. El chico se levantó lentamente, pero se notaba por su voz que estaba muy enojado. La chica siguió disculpándose, pero no podía verle el rostro porque lo tenía cubierto por el cabello. El marqués no la miró y se dio la vuelta para decirle que tenía otra reunión, así que se apresuró a irse. Farme notó que el cuello de Reguero se había enrojecido, así que pensó que estaba muy enojado. Al dejarla sola, el joven ni siquiera recogió sus cosas, sino que las dejó tiradas en el suelo. Deprimida, la niña regresó a su habitación. Sentía una profunda culpa por la situación. Con el lienzo en las manos, se acercó lentamente a la mesa para dejarlo allí. Un violín le llamó la atención. El mago volvió a tocar con cuidado las cuerdas del instrumento. Ella admitió para sí misma que estaba muy feliz con semejante regalo. Hacía mucho tiempo que no recibía algo que realmente deseara. Sin embargo, sabía que el marqués jamás se enteraría, pues para la propia Lady Erzeta, tales regalos eran comunes. Se sintió avergonzada de haberle dicho palabras duras, en lugar de gratitud. Como muestra de gratitud, la joven decidió que eventualmente le mostraría a Reguero la biblioteca que él le había pedido, pero tuvo que pedirle permiso. Mientras tanto, la señora acababa de visitar la ciudad para visitar una librería. Milady entró llena de esperanza. La recibió un hombre sonriente tras el mostrador, quien le sugirió que fuera al segundo piso, donde había libros nuevos. Erzeta no quería perder ni un minuto, así que subió rápidamente las escaleras. De repente, vio al chico y se acercó a él, intentando hablar, pero él solo respondió, irritado, que ya estaba ocupado. Sin embargo, ella no tenía intención de cortejarlo. Solo vio una araña en su camisa, así que se la señaló. El joven saltó rápidamente de la silla, espantando al insecto, y la araña cayó al suelo, huyendo. Pero el animal no tuvo tiempo de escapar, porque el libro que el niño había dejado caer le cayó encima, aplastándolo. Milady recogió el libro y dijo con alegría que lo había atrapado. En el reverso había una araña aplastada. La niña se disculpó y dijo, con algo de tristeza, que le daba pena la araña, pues creía que era una araña doméstica. Limpió rápidamente la parte trasera de la tapa, lo que sorprendió al niño. Inmediatamente dijo que la chica lo había avergonzado. Ella se disculpó de inmediato, solo le había parecido una situación graciosa. Por su tono comprendió que el joven no era de aquí. No quería que el chico se sonrojara más, así que decidió ayudarlo a levantarse. Él no le tomó la mano de inmediato, pues quería explicarle primero que no era un cobarde, que solo estaba actuando de forma inesperada. Sin embargo, ni siquiera se le ocurrió llamarlo cobarde, pues sabía que algunos insectos le daban asco. A él le sorprendió oírlo de una chica, pues creía que algo así era inaceptable para un hombre. Milady comenzó a asegurarle que no era esta situación la que la humillaba, sino el hecho de que la mayoría de los hombres tenían miedo a los libros. Pero él no, lo que la hacía elogiar al muchacho, porque los que ella conocía evitaban la lectura. Estas palabras impresionaron gratamente al joven, que ni siquiera pudo responder. Erzeta, mientras tanto, tomó el libro mutilado y se ofreció a comprarlo, pues ella era en gran parte la culpable. Milady prometió pagar el libro y le dejó un pañuelo para envolverlo si se sentía incómodo sosteniéndolo por el asunto de la araña.
Salió apresuradamente de la librería. Regresó a casa completamente confundido. Al entrar, Angelo ya lo había recibido y vio que el caballero estaba algo confundido. Así que empezó a preguntarle si todo estaba bien. Regiero no pudo explicar ni decir nada. Se limitó a entregarle el pañuelo al sirviente y ordenó que lo lavara. El niño se llevó el libro y se fue a su habitación. Muchos pensamientos le daban vueltas en la cabeza. La imagen de la niña no se le fue de la cabeza. Quería saber quién era y de dónde venía. Acostado en la cama, intentó comprender los sentimientos que antes le eran desconocidos. Al regresar a casa, Milady se encontró con un Farme descontento. La niña la regañó por salir sola. No importaba que le encantaran los libros, pero era peligroso. Erzeta solo rió, pero esto ofendió a la hechicera. Sin embargo, la dama no se reía de ella, sino que solo recordaba la situación de hoy. En un instante, las chicas se distrajeron con el violín que el marqués le había regalado a la asistente. Milady vio que a su amigo le gustó mucho el regalo, así que le permitió quedárselo, lo cual la hizo muy feliz. La niña también notó que el marqués le había regalado algo que a Farma le gustaba mucho. La hechicera le explicó exactamente qué quería el marqués a cambio del regalo, por lo que Milady, después de pensarlo, permitió a Reggero mostrarle su biblioteca, porque creía que definitivamente trataría bien los libros. Erzeta quería rendir homenaje al marqués, pues con él su amiga se sentía más feliz. El mago, por supuesto, se alegró de que la dama le permitiera mostrarle la biblioteca, pero tuvo sus consecuencias, porque el joven era un ratón de biblioteca. El joven buscaba algo con cuidado. Debido a su altura, tenía que agacharse mucho para alcanzar los estantes inferiores, pero a la niña incluso le pareció muy tierno, pues vio cuánto se esforzaba. También notó que el marqués era muy cuidadoso con sus libros. Se comportaba de forma muy diferente al pintar. Le pareció que así era exactamente como se trataba un objeto valioso. Estaba absorta en sus pensamientos otra vez, observando al chico. Angelo empezó a llamarla, pero la niña no recuperó el conocimiento de inmediato, así que pensó que algo le había pasado otra vez. El mago me pidió que tuviera mucho cuidado con el libro que tenía en mis manos, porque era un manuscrito muy valioso, de más de 300 años de antigüedad, y el marco de oro estaba hecho a mano. Él prometió que tendría mucho cuidado con ese libro, pero notó que la niña estaba discutiendo sus libros con él, mientras que antes había notado que los compartía con personas muy cercanas. El mago comenzó a explicar que solo quería compartir sus ideas, pues él ya sabía mucho de todo, pues era muy culto. Le recordó la crítica a un artículo en el que había participado el marqués. Angelo se quedó perplejo ante tal declaración, pues no sabía nada al respecto, aunque ahora tenía que fingir. Intentó explicar la situación, encontrar las palabras, pero la chica ya no lo escuchaba. Simplemente se acercó a la ventana y la abrió de par en par. Apoyando las manos en el alféizar, miró a lo lejos en silencio. La marquesa se sorprendió, pues la joven permaneció de pie en silencio. El viento empezó a soplar, pero parecía controlado por algo. Después de un rato, Farme se volvió hacia el chico y le preguntó con franqueza si aún no creía en la magia. Se quedó sin palabras.